Bienvenido de nuevo, señoras y señores. Son las 10 de la noche, pero decidí que voy a seguir porque yo no veo la hora de continuar con esta serie de videos. Cuando dejamos al imperio, fue el año 286 después de Cristo. Diocleciano cambió al imperio de ser una dictadura a una monarquía, más en el sentido más común. Ya estamos acabando un poquito con la era clásica y vamos a empezar la era medieval, la Edad Media. Uh, em, este video va a tomar lugar entre 286 después de Cristo a 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano Occidental. Bueno, comencemos. Ok, después de que se retiraron Maximiano y Diocleciano, dejaron al, uh, dejaron al imperio otra vez partido en cuatro partes. No ignoren, por favor, ignoren los nombres que puse ahí. Esos son de la primera tetrarquía. No los pude cambiar por alguna razón, pero básicamente son otros cuatro. Ya los mayores son Constancio y Galerio. Constancio es famoso porque es el padre de Constantino y Galerio es famoso porque él fue el emperador que odió los cristianos más que cualquier otro emperador y él fue el que los persiguió más que cualquier otro emperador. Em, bueno, entonces ellos ya están a cargo del imperio y pusieron a otros dos a otros dos César más pequeños, o sea, los que van a ser los que están a cargo de las otras dos partes del imperio. Y esos se llamaban Severo segundo y Liquinio. Entonces ahí siguieron, todo bien, se retiraron Constancio eh, y, y Galerio, perdón, no, perdón, se murió Constancio y no sabían quién iba a seguir. Entonces, pero Constantino, el hijo de Constancio y el muy importante, quiso ser emperador en las regiones que gobernaba su padre y Galerio lo dejó. Pero después el hijo de Maximiano, que se llamaba Maxencio, también quiso ser el próximo emperador en esas tierras, entonces él se declaró emperador independientemente y empezaron a luchar. Y después como que llegaron otros dos emperadores de ninguna parte y ellos lucharon. Uno se declaró faraón de Egipto por alguna razón. Fue una locura, pero lo importante fue que el destino del imperio iba a culminar en una batalla entre Constantino y Maxencio en un puente a las afueras de Roma. Y la noche antes de esa batalla, Constantino tuvo un sueño, una visión, donde vio a unos ángeles sujetando este símbolo que ven en la mitad, que son las letras, que son las primeras letras del nombre Cristo en griego y sujetaron ese símbolo o lo escribieron en el cielo. No se sabe completamente cómo fue la visión, pero al fin y al cabo oyó la voz de Dios y dijo, con este símbolo conquistarás. Entonces, él al día siguiente ordenó que todos sus soldados escribieran a este símbolo en sus escudos para ganar la batalla. Y ganó la batalla. Y de ahí Constantino se dio cuenta que como ese símbolo significa Cristo en griego, la religión verdadera debería ser el catolicismo, o sea, el cristianismo. Entonces él llegó a Milán, que en esta época era la capital del Imperio Romano, y declaró e hizo cuatro leyes que básicamente defendió a los cristianos en el imperio. Básicamente ya no se pueden perseguir más cristianos, ya los cristianos tienen el derecho de construir sus propias iglesias. Los cristianos pueden ser miembros del imperio común y corrientes. O sea, aquí cambia todo. Constantino no se bautizó hasta el fin de su vida porque él sabía que él todavía iba a tener que hacer cosas malas como emperador antes de morir.
pero él ya empieza a creer en el cristianismo, o sea, o en el catolicismo como más específicamente el catolicismo. Entonces, él ya dice que el cristianismo es legal. Y de repente el cristianismo, el catolicismo, si quiere ser más específico, empieza a crecer y a crecer y a crecer. O sea, cuando Constantino llegó al poder, el 10% por ahí del imperio era cristiano, pero ya que es legal, ya todos se están volviendo cristianos. Y Constantino le regaló un palacio al Papa, em, y ya como que empieza y le dio el título de Pontífice Máximo al Papa, entonces ya como que empieza a crecer el cristianismo, pero todavía no es la religión oficial del imperio. Constantino todavía es pagano, Roma todavía es pagano en teoría, todavía hacen rituales paganos, pero ya son tolerantes de los cristianos. Y esto cambia todo. Em, pero y después Constantino también como que cambió muchas cosas. Uno fundó no, pero voy a hablar de eso después. Lo más importante fue que al principio fue que acabó con la tetrarquía, o sea, ya solo iba a haber otra vez un emperador en vez de cuatro, porque la tetrarquía de Diocleciano fue un desastre, no funcionó. Entonces, y segundo, él acabó con los guardias, porque si se acuerdan, los guardias asesinaron a Tiberio, bueno, no a Tiberio, asesinaron a Calígula, asesinaron a Nerón, subastaron al imperio. Los guardias eran muy corruptos y muy codiciosos. Entonces, perdón, Constantino acabó con los guardias, con los guardias imperiales. Y eso ya como que hace que la sucesión del imperio sea más fácil. También quitó a muchos símbolos paganos de edificios oficiales, y también acabó con el último poder que le quedaba al Senado romano. O sea, ya Roma es una monarquía total, básicamente. El Senado todavía existe, pero tiene muy poco poder. Ya no van a elegir más emperadores los senadores como hacían antes. O sea, el Senado existe solamente para decir que no es una monarquía absoluta. O sea, ya es, ya no hace nada. Bueno, Constantino, todo está yendo bien, todo le está yendo bien a Constantino, hasta que de repente se da cuenta que su hijo mayor, su heredero, está teniendo relaciones íntimas con su madre, o sea, la esposa. Entonces, Constantino básicamente, o la esposa eh, mintió y dijo que su hijo la había violado. No se sabe cómo fue exactamente, porque fue hace mucho tiempo, pero básicamente lo que pasa es que hubo alguna controversia con la esposa y el hijo de Constantino y acaba con Constantino ejecutando a su hijo y también a su esposa. Y la mamá de Constantino, Santa Elena, no le gustó eso ni cinco. Entonces él, para hacer que ella no ponga pelea, la mandó a hacer un peregrinaje a Jerusalén, a buscar el Santo Sepulcro, porque se había perdido en los últimos 300 años. Entonces ella va y busca a donde estaría el Santo Sepulcro. Buscó, hasta que eventualmente encontraron tres cruces abandonadas en un hueco. Em, y dijo, ok, la cruz de verdad debe ser milagrosa. Entonces, si es la cruz de verdad, puede sanar a alguien enfermo. Entonces, hizo que una mujer enferma tocara a las tres cruces y cuando tocó la última se sanó milagrosamente, según la historia, y y de ahí supieron que esa es la cruz de verdad. Y después siguió buscando y eventualmente encontró una tumba y no sé cómo, pero decidieron que esta fuera la tumba de Jesús y construyeron a la iglesia del Santo Sepulcro encima de esta tumba y esta iglesia fundada por Santa Elena, la mamá de Constantino, sigue aquí hasta hoy en día. Aquí la ven en la foto de arriba. Algún día la voy a ver. No sé cuándo, con toda la guerra y todo esto, pero yo la voy a ver
antes de que me muera. Ese es mi propósito. Bueno, mientras tanto, Constantino sabe que sabe que el imperio tiene muchos problemas y uno de los problemas más grandes es Persia. Persia es el rival, Persia ya está controlada por una dinastía nueva que se llaman las Sasánidas y ellos son los rivales más grandes del imperio. Ellos luchaban, ellos eran muy buenos en las guerras, luchaban muy bien, entonces necesitaban una capital que iba a ser más fácil de defender y más cerca a los persas. Entonces él movió la capital de Roma. Pues en teoría Roma era la capital del imperio en esta época, pero en práctica los emperadores gobernaban más de Milán porque se vendía más que Roma, pero no importa. Entonces él movió la capital de Roma hasta una ciudad nueva que fundó él que se llamaba Constantinopla. Y esta va a ser la capital del Imperio Romano y después el Imperio Romano Oriental por los próximos 1000 años. Porque todavía le falta mucho para que se acabe el Imperio Romano Oriental, pero vamos a hablar de eso más tarde. Bueno, entonces él ya construye a Constantinopla. Em, y ahí sigue, entonces Constantino, todo bien, tuvo unas controversias, pero al fin y al cabo empezó la cristianización del Imperio Romano. Su madre fundó a la Iglesia del Santo Sepulcro y encontró la cruz verdadera, o sea, la cruz en la que mataron a Jesús, y ya se fundó una nueva capital para el Imperio Romano. Ya la crisis del tercer siglo se acabó, ya está bien, estamos bien, seguimos. Pero le falta pero entonces Constantino quiere encontrar ya que todo está en paz, quiere encontrar una nueva religión para su imperio. Y obviamente él quiere que la nueva religión sea el cristianismo, pero no sabe exactamente qué tipo de cristianismo va a ser, porque en este momento, como la Biblia no ha sido codificada, y como los cristianos todavía han tenido que practicar en secreto por mucho tiempo, nadie sabe exactamente qué es ser cristiano completamente, porque mucha gente tiene sus propias teorías. Hay gente que creía que Jesús fue humano. Hay gente que creía que Jesús fue solamente un espíritu. Hay gente que creía que el Dios Padre del Viejo Testamento era el diablo. O sea, creían cosas ridículas, creían cosas horribles, creían que la Virgen María no era la madre de Dios, creían todo tipo de ridiculeces. Entonces Constantino decidió convocar al concilio de Nicea. Y esto es el momento donde el catolicismo se, se, pues ya es el momento donde se solidifica. Jesucristo. Ese es el momento donde como que se, se vuelve oficial el catolicismo. O sea, se reunieron todos los obispos, o todos los obispos importantes, en una ciudad que se llama Nicea, em, en el año 325 si no me equivoco, em, y decidieron cuál va a ser la religión oficial del imperio y qué va a ser el cristianismo oficial, qué va a ser el catolicismo. Y en ese momento Constantino también escoge a San Jerónimo, sí, creo que fue San Jerónimo a decidir qué va a ser la Biblia, porque ya toda la Biblia había sido escrito hace cientos de años, pero no se sabe cuáles libros eran inspirados por Dios. Entonces San Jerónimo estuvo a cargo de decidir cuáles libros iban a estar en la Biblia, y aquí también creo que aprobaron cuáles libros están en la Biblia. Entonces quedamos con 41 libros en el Viejo Testamento y 27 en el Nuevo. Eventualmente los protestantes van a quitar 7 del Viejo Testamento, pero eso ya todavía le faltan como 1000 años, entonces no se preocupen por eso todavía. Bueno, pero la razón principal por qué se convocó el Concilio de Nicea fue porque hubo una herejía, porque así se llama en la iglesia, una herejía que se llamaba el arianismo. Y el arianismo creía que Jesús fue simplemente un humano que Dios le dio el poder para hacer milagros y para sanar a los enfermos. Para los arios,
perdón, para los arios son otra cosa distinta, son los nazis, pero para los arianos em, no existe la Trinidad, es Dios Padre y Jesús, que fue un humano y ya. Pero obviamente, ¿cuál es el sentido del cristianismo si Jesús solamente es un humano? Entonces empezaron a pelear por eso em, en el concilio de Nicea. Iban a decir que es real, ¿es la Trinidad o el arianismo? Y la pelea se volvió tan intensa que San Nicolás, o sea, Santa Claus, le pegó un puño en la cara a Ario, o sea, al obispo que fundó al arianismo. Entonces me parece muy charro que San Nicolás, o sea, el Papá Noel, básicamente le pegó un puño a alguien por ser un hereje. Me parece charrísimo. Pero eventualmente excomulgaron a Ario, declararon que el arianismo era una herejía y decidieron que el catolicismo con la Santa Trinidad iba a ser la fe oficial del imperio. Y aquí y aquí como que el cristianismo y el catolicismo como que se une, se vuelve una religión oficial en el imperio. Bueno, y eso es como lo principal que hace Constantino, pero Constantino no quedó satisfecho porque solo causó un cisma en la iglesia y los arianos se mudaron a donde viven las tribus alemanes y a España a convertir a la gente al arianismo, entonces eso causó un cisma. Los arianos ya no existen, ya no existen. Otra vez, no son arios, los arios son otra cosa, los arianos ya no existen, em, por lo menos no oficialmente, pero iban a seguir siendo un problema por mucho tiempo. Y eventualmente Constantino fue bautizado por un sacerdote ariano, pero entonces por eso no se sabe si fue católico o no. Entonces por eso en la Iglesia Católica Constantino no es un santo, pero en las iglesias ortodoxas sí es un santo. Pero bueno, Constantino se murió y dejó su imperio en manos de sus hijos, Constancio II en el Imperio Oriental y Constantino II en el Imperio Occidental. Después se muere Constantino II y en el Imperio Occidental lo sigue Constante I. Todos los descendientes de Constantino tienen un nombre Constancio, Constantino o Constante. Es ridículo. Pero básicamente lo que pasa es que Constancio II es un ario y los otros son católicos, entonces, perdón, un ariano, los arios son los nazis, es un ariano y los otros son católicos, entonces él mata a su familia para mantener el poder. Pero aparte de eso, Constancio II, que lo ven a la derecha, fue un buen emperador, pero sí, mató a mucha gente. Entonces cuando él se murió, solamente quedó un pariente de él para ser el próximo emperador. Y ese se llamó Juliano el Apóstata. Y se llama el Apóstata porque él fue el último emperador pagano. O sea, él nació cristiano, pero a él le gustaba mucho la filosofía griega, le gustaba mucho la mitología romana. Entonces él se declaró pagano y él intentó ser otro Marco Aurelio, él intentó escribir filosofía, él intentó revivir al paganismo en el Imperio Romano, pero al fin y al cabo no pudo, porque ya la mayoría del imperio era cristiano, ya, ya todos, no, ya nadie quería ser pagano otra vez, ya los templos estaban muy débiles, los sacerdotes paganos no querían hacer nada, como que ya, aunque el paganismo seguía siendo muy fuerte, ya se estaba muriendo. Ya nadie construía templos nuevos, ya nadie sacrificaba más, ya los paganos que quedaban eran paganos solamente para mantener la tradición, nadie creía en el paganismo en ese momento. Entonces, entonces como que intentó y quiso hasta reconstruir el templo para los judíos para hacer para resucitar a la religión judía, que en ese momento estaba como en ese momento estaba como en crisis, pero no pudo. Él también intentó conquistar a Persia, pero no pudo. Entonces cuando se murió,
Él dijo, Galileo, o sea, Jesús, me has vencido. O sea, ya se rindió y con él muere el paganismo romano. Va a seguir existiendo, pero ya nadie lo va a tratar de revivir. Ya el paganismo romano se muere con él, básicamente. Y me imagino que hay gente que cree que es muy triste eso, pero para ser honesto, no, el paganismo romano fue muy problemático. Mejor una Roma católica que pagana, en mi opinión. Bueno, después de Juliano, empieza Cristo a padecer otra vez, porque ya viene Valentino, Valentiniano, no Valentino, Valentiniano. Valentiniano fue un buen emperador, pero le tocó ser emperador en el peor de los momentos, porque en el oriente, más allá del imperio, en lo que es hoy en día Ucrania, empieza a surgir otro imperio, un imperio más, el enemigo más peligroso que Roma había enfrentado hasta ese momento, pero todavía está pequeño y está en Ucrania lejos de los ojos del imperio, pero está creciendo. Es una presencia oscura que está ahí como en la distancia, pero está en la tierra de los góticos, ¿no? Y los tribus góticos, o godos, godos o góticos, creo que se puede decir dos veces, pero pero los llaman los godos. Los godos están ahí, o los góticos, como se diga, están ahí en Ucrania, en Romania, en lo que se llama de Ucrania y Romania, y ven que este imperio nuevo está creciendo y creciendo, y los está matando, los está masacrando, los está quemando las aldeas. Entonces, ¿qué hacen? Ven al imperio romano que es un lugar relativamente seguro, con prosperidad, y empiezan a emigrar en miles y miles de góticos empiezan a migrar al Imperio Romano a buscar refugio. Y el Imperio Romano, bajo Valentiniano, está bien con esto. O sea, dice, ok, se pueden venir, pero tienen que venir como inmigrantes y no como invasores. Entonces, tienen que acabar con sus tribus, tienen que dispersarse por el imperio, todos tienen que abandonar a sus tribus y a sus familias y mudarse de partes diferentes del imperio para que se puedan asimilar. Y dicen, ok, está bien, ¿no? Entonces los empiezan a transportar a través del Danubio hacia el imperio poco a poco. Y ya eventualmente llegan muchos, están ahí en lo que son de Bulgaria, buscando refugio, pero los romanos, como eran medio racistas en contra de los godos, no les dan comida y empiezan a morirse de hambre. Entonces dicen, no, ya como estamos en el Imperio Romano, en vez de rendirnos y volvernos ciudadanos romanos, los vamos a atacar y vamos a tomar su comida. Entonces ya los godos atacan a los romanos y ya están adentro del imperio, viviendo como casi prácticamente países independientes, tribus independientes dentro del imperio, que no, que no, que no aceptan las leyes, que no le dan reverencia al emperador. O sea, son como, hazte de cuenta que los venezolanos básicamente conquisten a, a Pereira, básicamente, y hacen su propio país, que en teoría es parte de Colombia, pero en práctica es controlado por los venezolanos, háganse de cuenta. Em, entonces, sí, así está el imperio, pero a una escala más grande. Y los godos nunca se van, siguen ahí. Y ningún emperador de aquí en adelante va a poder hacer algo sobre esto. Mientras en Valentiniano él manda a uno de los coemperadores a luchar contra los godos, pero lo rodean y matan a todo su ejército. Entonces, esa es una derrota en la batalla de Adrianopla, si están curiosos de cómo es, pero es la derrota que como empieza el principio del final para el imperio en esta época. O sea, el imperio ya no va a ser lo que fue antes después de esta batalla. Y Valentiniano está haciendo mil cosas a la vez porque todo se está colapsando. Y un día
porque y un día Valentiniano, que por cierto era un cascarrabias, o sea, era un hombre que se enojaba muy fácilmente, va a una reunión con unas tribus de alemanes en el norte. Los alemanes quieren que Roma les dé tierras adentro de Roma más una plata, y Valentiniano se enoja tanto que se estalla una vena en la frente y se muere al instante. O sea, se murió de estar demasiado bravo. Es otra de las muertes muy charras de los emperadores. Entonces, se muere Valentiniano. Bueno, y mientras que todo esto está pasando, pues ya lo sigue otro emperador. Ya lo sigue, creo que era Valentiniano segundo. Valentiniano segundo lo sigue. Entonces, básicamente estamos en crisis, básicamente. Em, y en Bretaña, en la provincia de Bretaña, mientras que todo esto con los godos y los alemanes está pasando, empiezan lo que se llama la Gran Conspiración, que es básicamente donde los irlandeses, los escoceses, los francos, que eran una tribu alemana, los anglos, los sajones y los jutes, que también eran tribus alemanas, deciden, hey, Bretaña es rica, Bretaña le pertenece a Roma, y los romanos están ahí en el Danubio luchando contra los godos y los alemanes. ¿Por qué no invadimos todos a la vez? O sea, se reunieron, eso pasó de verdad. ¿Por qué no invadimos todos a la vez y conquistamos a la Bretaña romana para nosotros? Sí, listo. Entonces, todos esos vinieron a Roma al mismo tiempo, a Bretaña al mismo tiempo y la conquistaron. Obviamente, después llegó, pues, obviamente, Valentiniano II pudo mandar a un general muy bueno que se llamaba Teodosio, y él pudo reconquistar a Bretaña, pero ya en Bretaña también ahí están viviendo todas esas tribus que en teoría le dan homenaje al emperador, pero en práctica son países independientes ya. Ya está cambiando mucho Inglaterra. Ya vamos a estar viendo lo que es la Inglaterra medieval, básicamente. Entonces, ok, se muere Valentiniano II. ¿En qué está el imperio? Bueno, espera. Ok. Bueno, el imperio está rodeado por tribus. O sea, ya ven, obviamente está en inglés, pero mira, todas esas rayitas que ven aquí son tribus que están buscando refugio o tesoro, dependiendo de la tribu, en el imperio romano. Los azules son los vándalos, vienen aquí abajo, llegan hasta África, eventualmente van a conquistar su propio reino aquí en África, en lo que estoy en día Tunisia y Algeria, y, y ya. También los godos se parten en dos, los visigodos y los ostrogodos. Y los ostrogodos vienen al oriente y luchan con el Imperio Romano Oriental. Y los visigodos vienen hasta España, conquistan unos reinos en España y en Francia. Después en el norte los alemanes vienen a Bretaña y lo conquistan todo. Los francos, los ancestros de los que son hoy en día los franceses, vienen a Francia. O sea, todo está pasando a la vez. El imperio está perdiendo control muy rápidamente. Pero mira, ¿qué notan aquí? A ver, mm, como pueden ver, casi todas estas tribus vienen al Imperio Romano Occidental, en el oeste. Opuesto a la. Entonces, mientras tanto, el este es próspero. Tiene a Egipto, que de ahí viene toda la comida del imperio. Tiene a Grecia, tiene a Turquía, que es donde viene mucha de la plata del imperio. Mientras tanto, y además tienen muchas montañas ahí. Tienen a Constantinopla, que es la ciudad más defendida de todo el mundo en esta época. Mientras tanto, el occidente tiene a todas esas tribus invadiendo a la vez y no está defendida. Todo este territorio es plano, es muy fácil de defender. Entonces, mientras que el Imperio Roma, la parte oriental puede lidiar con estas crisis fácilmente, pero la parte occidental tiene mil problemas a la vez y no puede lidiar con eso. Entonces, en ese momento llega Teodosio el Grande, el último emperador que controla todo el imperio. Después de Teodosio, ya nadie va a volver a controlar todo el imperio romano a la vez. Ya van a ser
dos a la vez, pero vamos a hablar de eso más tarde. Bueno, Teodosio el Grande se llama Teodosio el Grande, no porque terminó con la crisis sigue ahí, pero sino porque él oficialmente proclama que el catolicismo, y no catolicismo por nombre, él dijo, el catolicismo es la fe oficial del Imperio Romano. Ya somos católicos. El paganismo es ilegal. Vamos a quemar a los templos paganos. Ya todo esto se acabó. Ya somos católicos. Y eso fue gracias a San Ambrosio, el arzobispo de Milán, que era muy devoto al catolicismo em, y era muy astuto para la política. Entonces él vio que un día que Teodosio masacró a una ciudad y él dijo, hey, eso no es algo muy cristiano para hacer. Tienes que hacer un acto pues, de contrición, de penitencia. El acto de penitencia era que Teodosio trabajara como un sirviente en la catedral por, por unos meses. O sea, tenía tanta influencia San Ambrosio que pudo bajar un emperador al nivel de un sirviente, todo gracias a la religión. Y él fue el que le dio mucha de la influencia a los papas. Y fue el que hizo al Imperio Romano un país cristiano con la ayuda de Teodosio. O sea, ya es un país cristiano, cristiano, completamente. Y aquí también se acaba el arianismo, porque ya como la fe del imperio oficial no solamente es el cristianismo, sino específicamente el catolicismo. Si uno quiere tener posición en el imperio, tiene que ser católico específicamente. Entonces ya los arianos, perdón, los arianos ya no tienen poder en el imperio, entonces ya solamente los godos y los alemanes son arianos, ya los romanos todos son católicos. Y esto es bueno, pero al fin y al cabo solamente hizo que los romanos odiaran más a los godos y que los godos odiaran más a los romanos. Entonces ya como que empieza más racismo y más odio entre las dos facciones. Pero, pero por eso es que lo llamamos Teodosio el Grande. Y Teodosio el Grande hizo la decisión que como el imperio tiene tantos problemas, sería mejor dividirlo en dos permanentemente, para que cada emperador, uno en Roma y uno en Constantinopla, pueda manejar el imperio más fácilmente. Em, Esto no fue la primera vez que habían intentado esto, porque obviamente con Constantino, por ejemplo, y al principio con César y Pompeyo, siempre, de vez en cuando, siempre se habían dividido el imperio entre la parte oriental y la parte occidental. Pero Teodosio lo dividió entre sus dos hijos, Honorio en el occidente y Arcadio en el oriente, los lo dividió permanentemente. Ya son dos países distintos. La parte en azul, el occidente, y la parte en verde amarillo, el oriente. Y esta fue una decisión muy buena para la parte oriental, porque ya la parte oriental solo necesita preocuparse por sí misma, pero la parte occidental fue prácticamente una pena de muerte, la pena de muerte para el Imperio Occidental, porque ya son ellos solos, sin la comida de Egipto, sin la plata de Grecia y Constantinopla, y con los godos, los vándalos, los alemanes y los francos, todos invadiendo a la vez. Entonces sí, tiene, sí, por eso ya ven que después de esto el Imperio Oriental va a durar 1000 años. Mientras tanto, el Imperio Occidental solo dura 80 años más, porque se está muriendo. Y no ayuda que los dos hijos de Teodosio, Arcadio en el oriente y Honorio en el occidente, eran perdón mi lenguaje, unos pendejos, literalmente. O sea, no hacían nada, no hacían absolutamente nada. O sea, ellos dejaban que los generales controlaban todo.
Ellos no querían hacer nada, ellos solamente se quedaron en sus palacios, relajándose, haciendo lo que querían, mientras que el imperio se quemaba en plena violencia y crisis. Arcadio se murió relativamente rápido, pero Honorio, que no hizo nada en el tiempo más difícil del Imperio Romano Occidental, vivió 30 años. 30 años de los emperadores que duró más en la historia y no hizo absolutamente nada en el imperio en el momento en el que el imperio lo necesitaba. Lo único que él hizo fue abandonar a Bretaña, porque Bretaña estaba siendo invadida por todas esas tribus y no era económico sostenerlo. Entonces simplemente dijo, los abandoné, ya todos los soldados vengan para acá, para el imperio, para defender contra los godos, y ya, y los abandonó. Ya los ciudadanos romanos que están en Bretaña, ya no importan, ya no son ciudadanos romanos que se mueran, básicamente. Entonces ahí, por lo menos en Bretaña, empiezan la Edad Oscura. Y ya ven que en como 100 200 años, Bretaña va a llegar desde ser una ciudad, una sociedad romana civilizada a ser una sociedad alemana, pues alemánica, germánica en caos de tribus viviendo en chozas, básicamente. O sea, la civilización en Bretaña se colapsó completamente después de esto. Y todo fue porque Honorio no quiso pagar más plata para mantener a Bretaña. Sí, ya empieza Cristo a aparecer para el occidente. Pero ustedes se deben estar preguntando, ¿qué fue el imperio que causó todo esto? ¿Por qué vinieron todas esas tribus y por qué todas están inmigrando al imperio? ¿Qué fue este imperio misterioso que causó todo esto? Bueno, fueron los hunos. Pam, 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 pam. Los hunos, liderados por Atila el Huno, conquistó a un imperio tremendo en solamente 70 años y eran brutales. O sea, masacraban a las aldeas, quemaban todo, esclavizaban a los que quedaban vivos, pero mataban a muchos. Eran un imperio tenaz. Y después de unos años, por fin habían llegado a las fronteras del imperio y empezaron a matar a los romanos por miles y miles. Llegaron a París y solamente por la intervención de una santa París se salvó. Quemaron a Francia, quemaron a lo que es hoy en día Bulgaria, Grecia. El imperio parecía que se iba a acabar. Afortunadamente, el Imperio Oriental, como todavía tenía mucha plata, simplemente le pagaron a los hunos a que se fueran. Pero ya los hunos, con la plata del Imperio Romano Oriental, empezaron a atacar al occidente aún más. Y en este momento llegó un general que se llamaba Atio, un general romano, y él se enfrentó con Atila en una batalla muy épica que si él perdía, se acababa Roma. Y él, gracias a Dios, ganó con la ayuda de los godos y los alemanes y los vándalos, que todos odiaban a los unos igualmente. Entonces todos se unieron y lucharon contra los unos y los pudieron sacar, pero solamente por un rato, porque después de un año por ahí, volvieron los unos y después derrotaron a los romanos y llegaron a Roma. Estaban cerquita, cerquita, cerquita de Roma y la iban a atacar, pero de repente llegó el Papa Leo. Y esta historia es real, o sea, obviamente hay partes que son, pues, que le han agregado leyendas, pero esta historia que el Papa llegó y es real, o sea, el Papa Leo llegó solo a enfrentarse con Atila, el líder de los hunos, y tuvieron una reunión. Y no se sabe qué pasó en esta reunión, pero no se sabe si o el Papa le entregó un platal para que se fuera, pero lo dudo porque Roma en esta época no tenía plata. O también hay la teoría que Atila vio a unos ángeles rodeando al Papa o que vio al Papa con una luz celestial o algo así, pero no se sabe qué pasó exactamente. Pero lo que sí se sabe es que después de esa reunión con el Papa, Atila se fue, se fue. Y estaba a punto de conquistar a Roma, estaba a punto de acabar con el Imperio Occidental, pero se fue otra vez a su tierra natal, se casó
y de repente se murió eh, como de de repente. Eso es real, esto pasó. Es increíble, es increíble. Y así el Imperio Romano Occidental quedó salvado temporariamente, pero solo por un rato, porque, porque aunque ya derrotaron a los hunos, ya el imperio no tenía más fuerzas. Se le había acabado la plata, la inflación estaba horrible, la corrupción estaba tremenda. eh, ya la mayoría del territorio estaba controlado por tribus extranjeras. El imperio oriental los había abandonado. Llegó al punto. Y los emperadores, uff, los emperadores en esta época, los más corruptos, los más inútiles, los más, los más horribles. ¡Ah, qué horror! Ellos, el imperio no podía hacer nada más. Me gusta compararlo a lo que le pasó, si se han leído Cien años de soledad. En Macondo hay una inundación por 4 años y después de que se acaba la inundación, como que la aldea ha perdido la voluntad para vivir. Ya nadie hace nada. Ya nadie como que tiene las fuerzas para cambiar a la aldea para lo mejor. Ya solamente se quedan así esperando para que algo pase. Y poco a poco se muere Macondo. Y esto mismo pasa con el Imperio Romano Occidental. Ya nadie tiene la voluntad para hacer nada. Y ya el imperio solamente queda con Italia y ya nada más. Por lo menos el imperio occidental. El oriental todavía está bien, pero el imperio occidental solamente queda con Italia. Y de repente llega un emperador bueno, mayoriano. Me gusta llamarlo el último héroe del occidente, porque él reconquistó a todo el resto del imperio. Pues excepto África, no pudo conquistar a los vándalos que se habían apoderado de África, pero reconquistó a España, reconquistó a Francia, algo que era imposible, que era imposible, pero él lo pudo reconquistar todo, él en un par de años, y también estaba haciendo planes para reconquistar a los vándalos, él arregló casi todos los problemas. Pero de repente, cuando estaba a punto de conquistar a los vándalos, quemaron a los barcos que iba a usar para conquistarlos y después ya no le quedaban recursos. Entonces él podía haber hecho algo más, pero después lo asesinaron. Lo- Los, los godos lo asesinaron porque él era demasiado fuerte. Entonces ahí se murió el último emperador que quiso restaurar al occidente. Y después de que se murió, los godos controlaban todo, se apoderaron del imperio. Los últimos emperadores eran títeres de los godos y ya y no tenían poder de verdad. Se acabó, ya se acabó el imperio, ya no había, pues ya seguía viviendo, pero era nada más que un estado sumisivo a los godos. Y todo acabó en el año 476. Un hombre llamado Orestes instaló a su hijo Rómulo Augustulo em, como el último emperador de Roma. Solamente tenía 11 años en esta época. No tenía ni 5 de poder, era un títere de su padre y no fue reconocido en ninguna parte. O sea, nadie pensó, nadie creía que era legítimo. Entonces, un día, un general que creo que era godo, pues creo que era gótico, o pudo haber sido alemán, pudo haber sido romano, no se sabe, pero un general llamado Odoacer vino, mató a Orestes y entró al palacio imperial y no encontró a un emperador poderoso, sabio. No, solamente encontró a un niño de 11 años llorando y rogando por su vida. Y gracias a Dios, Oarcer se compadeció del niño y lo mandó a retirarse con un platal
a, a Nápoles, a Nápoli, no sé cómo se dice en español, pero sí, por ahí, a la costa napolitana. Em, y de ahí, él acabó con el Imperio Romano Occidental y se declaró el primer rey de Italia. Y con eso terminó el Imperio Romano Occidental. Aunque el ciudadano romano ya ni siquiera se importaba del Imperio Occidental en ese momento. A los que el ciudadano de Italia común y corriente ya no creía en el emperador, ya no creía en el sueño que era Roma, ya solamente querían estabilidad política. Y este rey gótico o alemán, no se sabe de qué grupo étnico era pues una esperanza de estabilidad. Entonces como que se acabó el imperio, no importa, por lo menos ya podemos comer, ya no hay corrupción, pues ya no hay tanta corrupción, ya no va a haber otra tribu que nos va a invadir, se acabó, estamos en paz. Y de ahí se acabó el imperio. Este momento se reconoce como el principio de la era medieval y el fin del mundo clásico, el fin del mundo antiguo. Ya con esto entramos en la Edad Media. El, im- el Imperio Occidental se acaba. Eh, los francos fundarán el imperio de los franceses prontamente. España va a ser un reino de los visigodos. El Cartago, el norte de África, le pertenece a los vándalos. Inglaterra está en caos e Italia ya es un reino controlado por los bárbaros. Se acabó todo. Pero no. Todavía no es el final, porque nos falta el Imperio Romano Oriental, también que también se llama el Imperio Bizantino o Bizancio. Este imperio será la continuación del Imperio Romano por los próximos 1000 años y será majestuoso y tendrá un fin trágico, pero hablaremos de eso en el próximo video. Gracias a todos. Uf, gracias por escucharme. Los veré pronto.